Le damos la bienvenida a Orlando Viera Blanco, buen amigo, embajador de Venezuela en Canadá, analista político, abogado, politólogo y conductor del programa que se transmite a través del Venezolano TV Enfoque Global. Eh, Fue la transición o fue la evolución del programa anterior, El Abogado del Diablo. Así que bueno, bienvenido Orlando, un placer tenerte en República Ciudadana, como ciudadano que eres. Eh, Además, después de hace varios meses o tal vez un año que te tuvimos acá por primera vez, ¿no? Bienvenido. No tenemos, ya Orlando, tienes que conectar el audio, no te escuchamos, perdona. Ok, ahora sí, ya estás Buenas conectado. tardes. Bueno, si no me escucharon, que éramos compadres, mejor. Bueno, buenas tardes. Doble, Caramba, doble, doble, imagínate, compadre, además. doble compadre. Mira, bueno, ¿qué te puedo decir? Qué nostalgia escuchar siquiera la palabra república en el nombre de vuestro programa, ¿no? Es lo que estamos tratando de recuperar, la república. Digamos, todo lo que eso significa en términos institucionales. Y como le escuché ahora decir a tu colega, tu Rubén, interlocutor, a Rubén, como dice la canción aquella de Frank Quintero, todo pasará. Todo pasará. Simplemente es un tema, bueno, un cisne negro, es un asunto que la humanidad trata de reinterpretar. Estamos tratando de buscarle la forma a salir primero de un asunto muy complicado, pero complicada la tenemos también en Venezuela, con todas las situaciones que hemos venido viviendo en los últimos 4 lustros, Castro, Rubén, y también tengo la plena seguridad que estamos muy cerca de un desenlace. A mí no me gusta generar estas sentencias porque a veces uno lo dice, lo declara, lo expresa en redes sociales y la gente está cansada de que se le siembren expectativas, sobre todo cortas, ¿no? Y que no hayan desenlace. Pedir paciencia a una Venezuela sufrida y sumergida y embriagada de anomia, realmente a veces resulta realmente chocante y sobre todo como algunos expresan aquellos que por creer que no estamos padeciendo y sufriendo esas vicisitudes del país, nos sentimos que nos ahogan en el alma, ¿no? Pero Orlando, sí tengo por qué concluir que venimos a momentos de desenlaces, digamos, incontenibles. Orlando, estás fuera de Venezuela desde hace varios años y ahorita particularmente por tus responsabilidades, está fuera de Venezuela, insisto. Se habla, algunos analistas locales hablan de que el mundo está viviendo una suerte, a raíz de la pandemia, está viviendo una suerte de venezolanización, que están conociendo algo de la venezolanización, producto pues de todas, de muchas circunstancias derivadas de la pandemia. Yo en lo personal estoy totalmente de desacuerdo con esa afirmación porque, bueno, no importa la dimensión de la crisis que se ve en muchas partes, realmente la de acá es mucho más profunda. Pero sí quiero que comparta un poco con la audiencia cómo se está viviendo el tema del manejo del día a día de la pandemia. ¿Cómo ve el ciudadano en Canadá, por ejemplo, el manejo de su gobierno sobre de las circunstancias de la pandemia? Comparte un poco esa visión desde afuera? Porque es que también es importante que la gente sepa que no podemos regodearnos en el hecho de que los demás entonces están igual que uno, ¿no? Realmente acá estamos en una circunstancia más complicada. Entonces, a ver, Bueno, primero simplemente un inciso, muy difícil que el mundo viva una venezolanización, por cierto, con esto de la pandemia, porque significaría vivir la barbarie, el salvajismo de los derechos humanos y de profundas carencias que aún en medio de la pandemia no se aprecian. De tal manera que ciertamente estoy de acuerdo contigo, la situación venezolana excede todo tipo, digamos, de rigurosidades y de adversidades. Canadá es un país que sin pandemia es una nación nórdica
donde lo que es la socialización, de hecho, Castor, Rubén, no es, digamos, hasta por el clima, no es el pan de cada día. Tú vas a un parque, por ejemplo, y quieres hacerle cariño a un niño, eso se puede convertir en un pleito, se puede convertir en un problema. De tal manera que ahora, con esto de la posibilidad de que alguien contagie a otro, se ha convertido en un asunto muy regulado, muy penalizado. Hay reglas muy claras sobre lo que es permitir salir de casa, sobre lo que es transitar. Reglas muy rigurosas sobre lo que podría significar violar eso. Ahí estamos hablando no de multas de 5 o 10 mil dólares, estamos hablando de multas millonarias en dólares, si por violar una ley de distanciamiento sales y contagias a otro y obviamente le puedes causar, digamos, incluso la muerte. Y son países donde the rule of the law, el respeto a la ley, digamos, eso sí, es de una disciplina y de un acatamiento indeclinable. Luego, en Canadá hay cifras, digamos, mucho más menesterosas, son menos habitantes, pero hay un control riguroso. Tenemos un periodo de distanciamiento social y de confinamiento también extendido. Y pues nada, la gente no se plantea bajo ninguna circunstancia por ahora y por los momentos ni siquiera un acto de desobediencia, cosa que por cierto empieza a ocurrir con cierta desesperación en Europa, en España, por cierto, y en algunas ciudades de los Estados Unidos. Y el tema de la asistencia social, Orlando, antes de darle la palabra a Rubén, se observa en el gobierno canadiense asistencia social a sus ciudadanos, tal vez en un nivel como fue el caso, o como ha sido el caso de los Estados Unidos con el famoso subsidio o aporte de Trump. Concretamente, háblanos un poco de eso, cómo asiste el Canadá a sus ciudadanos en este proceso donde sin duda el confinamiento trae desempleo, trae paro, trae toda una cantidad de situaciones para los ciudadanos más vulnerables en todas partes del mundo, no solo en Venezuela, en toda Latinoamérica, en todas partes del mundo en general. Hay gente que vive al día, hay gente que vive fuera del sistema regular un poco y de la informalidad. Cuéntame, ¿qué sabes de lo que es ese proceso de asistencia social del gobierno canadiense hacia los más vulnerables? Bueno, la verdad que ha sido, como es Canadá, Canadá es un país de una elevada carga tributaria, pero de una también elevada carga social. Sabemos que la salud es gratuita, la educación es gratuita, o al menos de costos bastante reducidos para el nacional o para el residente canadiense. Y Canadá ha decidido, entre otras medidas, que todo aquel que haya cotizado en impuestos, quiero decir, 5 mil dólares o más al año, quiero decir, no cotizado, sino que haya tenido ingresos tan solo superiores a 5 mil dólares y los haya reportado al fisco, ya tiene un beneficio de 2 mil dólares mes durante 4 meses. Esto para el canadiense es un estándar bastante alto y es un periodo de tiempo también bastante generoso. No he escuchado de políticas de sustitución de pago de nóminas como el régimen de protección que se ha implementado en Estados Unidos. Pero sí he encontrado y he escuchado, se han implementado algunas reglas, digamos, de solicitud de crédito con intereses muy bajos para tratar de mantener viva el flujo de caja y las empresas. De tal manera que en Canadá, en ese sentido, han sido bien generosos. Bueno, y Orlando, yo he querido pedirte que compartieras esta situación, pues de cómo se maneja este tema del gobierno canadiense, recordando un poco una vez un taxista cubano en un viaje que me contaba cuándo se escapó de la isla, cuándo tomó la decisión de escaparse de la isla y la tomó luego de que después de muchos años ciego, sin saber qué pasaba en el mundo, finalmente en algún momento se enteró realmente cómo era el mundo fuera de Cuba. Nosotros tenemos la misión también de transmitirle a mucha gente de cómo funciona de bien el mundo en otras partes, para que entiendan y puedan asumir
un poco y desenmascarar las mentiras que dicen día a día acá en el desgobierno en Venezuela. Adelante, Rubén, estoy seguro que tienes alguna buena pregunta para Orlando, ¿no? Sí, yo leí tu artículo, embajador Orlando Viera, donde te refieres a voy de Petare rumbo a Miraflores. Contundente de verdad de tu análisis allí y la descomposición realmente donde ha llegado la situación en Venezuela, ¿no? Desde todo punto de vista, ¿no? Y cuando la parte económica no es que se pueda aceptar, porque siempre ha habido esos altibajos, ¿no? Pero cuando llega una descomposición moral, ética, definitivamente es que estamos en una grave, pero grave momento que tenemos que superar a como dé lugar. Entonces, la pregunta básicamente es la siguiente. Tú dices allí que los 4 jinetes del apocalipsis, peste, hambre, guerra por supuesto, contra los venezolanos desde el desgobierno y, por supuesto, muerte, ¿no? Ese es el cuadro apocalíptico de verdad. Pero mira, visto desde ya, de esa óptica, de ahí ese país nórdico y cercano a Estados Unidos, y tú como embajador, yo te pregunto, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo ese mundo civilizado para que de una vez actúe de manera diplomática y le haga ver a este gobierno que se tiene que actuar de manera con la ayuda monetaria y señales claves de que esto no puede continuar para ver si también se mejora el clima político? ¿Qué está haciendo el mundo diplomático? Llámese OEA, llámese ONU, llámese países, pues que definitivamente saben lo que está ocurriendo acá, pero yo, desde mi punto de Grupo de vista, Lima, por creo que ejemplo. no se está haciendo lo mismo. Esa es la pregunta, Orlando. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Hasta qué hora es el programa? Mira, Rubén, tu pregunta es extraordinaria porque la misma pregunta que estás haciéndote y que estás haciendo y compartiendo con el público me la hice yo al día siguiente y me la he seguido haciendo todos los días que he asumido este compromiso diplomático. Ahora, sí te puedo decir que varias variables que es interesante saber. Uno, por lo que he podido aprender, porque recordemos que tampoco soy un funcionario de servicio exterior de toda la vida, pero en este comprimido ya casi año y medio uno comienza a llegar a varias conclusiones. El mundo no había visto algo como Venezuela. El mundo ha visto guerras, holocaustos, el mundo ha visto el positivismo alemán y nazi, lo que tú quieras, y ha visto, en términos de muerte, por cierto, de los 4 jinetes del apocalipsis, ha visto cosas peores. Pero lo que sucede en Venezuela, en pleno siglo XXI, el mundo no lo ha visto porque es realmente una mafia que se apropió de un Estado. Entonces, cuando tú ves una mafia que se apropia de todas las instituciones y absorbe absolutamente y controla todo el Estado, impactando toda una subregión, y si me apuras, un hemisferio, y si me apuras, el mundo entero, el orden público internacional, salvo que tú tengas un casus bellis, no tiene realmente como cláusulas supranacionales que permitan ipso iure un planteamiento, vamos a llamarlo, de desplazamiento de este tipo de regímenes desde un punto de vista policial o desde el punto de vista bélico o desde el punto de vista de intervención militar. Entonces, en estos días, por cierto, Macron tuvo una entrevista con el Financial Times y Macron dijo, creo que con lo de la pandemia, el ambiente, lo ecológico, los derechos humanos, con las mafias internacionales, llegó el momento de hacer una profunda reflexión sobre generar mecanismos supranacionales que realmente ante eventos como el coronavirus o como lo que sucede, no lo dijo de Venezuela, pero sobre criminalidad universal, sobre justicia universal, haya realmente una actuación mucho más contundente de las potencias, de las grandes potencias del mundo con las potencias menos poderosas amalgamadamente para, digamos, satisfacer un orden de supervivencia para la humanidad. Bueno, Venezuela está generando esa reflexión todos los días. La reflexión de Rubén de hoy, que es una reflexión, digamos, extraordinaria,
todos los días los diplomáticos. Esta mañana acabo de tener una reunión con el grupo de Grula y la gente pregunta cómo van a resolverse las cosas con los migrantes venezolanos que están quedando desempleados. Estamos hablando de 2 millones nada más en Colombia, Chile, Perú, Argentina, sin saber qué hacer ni cómo ayudarlos, porque, a ver, por ejemplo, ACNUR a uno les adjudica una, digamos, estatus de refugiado. Es un problema realmente difícil. El orden público internacional se acerca a lo que dijo Macron. El Consejo de Seguridad ha dicho en Venezuela tiene que haber una solución. Rusia y China ya se la piensan. Hay que buscar una transición política porque igual ellos no cobran en ningún sentido con lo que sucede con este régimen. Y por eso te digo, todas las fuerzas, no solamente las fuerzas internas políticas, Castro, Rubén, no solamente las alianzas internacionales o Estados Unidos con Trump a la cabeza. Toda la fuerza, incluyendo estos actores que te mencioné, están en este momento reflexionando profundamente, y por cierto, también con Francia a la cabeza. Venezuela tiene que tener una solución. Venezuela tiene que tener un desenlace porque esto está causando un problema. Primero, un precedente histórico que no es bueno. Segundo, impacto en la subregión y en el hemisferio. Tercero, no puede seguir siendo un epicentro de terrorismo, un epicentro de narcoestado, un epicentro de corrupción, un epicentro de violación de derechos humanos, y las cosas siguen en el mundo diplomático como que tratándose de resolver con retórica. Eso está tratando de resolverse. Orlando, aprovecho, le doy la bienvenida a Antonio Ecarri. Antonio, vamos a arrancar contigo, pero bueno, ante los minutos que pasaron un poco, pues arrancamos entonces con Orlando. Le damos la bienvenida a Antonio Ecarri, el presidente de la Fundación Casa Oslar Pietri, con quien quisimos hablar el día de hoy a propósito de la celebración del natalicio, pues, del doctor Uslar y la vigencia, donde han estado ustedes trabajando, promoviendo un poco la vigencia de su pensamiento en estos tiempos tan complicados, ¿no? Orlando, quiero seguir de todas maneras contigo unos minutos. Este tema, y continuando en esta misma línea de análisis en la que venía, este tema en todo caso de la actuación de la comunidad internacional en el tema de Venezuela, pese a que se han visto algunas acciones y particularmente acciones concretas por parte del gobierno de los Estados Unidos, sin embargo es obvio que en algo se ha visto interrumpida el accionar de la comunidad internacional, producto por supuesto de que cada quien también está ocupándose de su propio tema, de la pandemia, que ya per se es grave y en diversos grados dependiendo del país. Te pregunto, en tu opinión, ¿qué tanto ha truncado el accionar de la comunidad internacional esta situación de la pandemia con respecto a Venezuela, ¿no? Te podría responder rápidamente para que le pases el testigo a Antonio, que es gran amigo y tiene que hablar de un tema importantísimo, que es la educación, y él es un pilar de ese tema. Castro, te respondo rápidamente. Ha repercutido menos en la afectación de la agenda de Venezuela de lo que uno pudiese haber pensado. Una vez que los países en estas semanas obviamente tomaron sus medidas de hacinamiento, quiero decir, más que hacinamiento, de confinamiento, de digamos, distanciamiento social, y andan en la búsqueda de la curva y de todos estos asuntos, digamos, médicos, la agenda de Venezuela ha vuelto rápidamente a la palestra. Ya lo viste que en medio de todo esto el Departamento de Justicia dictó un indictment, una acusación en contra del gobierno, régimen de Caracas. Ya has visto que el pronunciamiento también del Consejo de Seguridad sobre la necesidad de llevar a cabo una resolución en Venezuela. Canadá tuvo recientemente, el viernes pasado, una conversación con el presidente Guaidó sobre la necesidad de impulsar el gobierno de emergencia nacional, preguntando sobre la situación, obviamente, de venezolanos en términos de la emergencia humanitaria y en términos de refugio. Igualmente, a nivel, nosotros los embajadores notamos que sigue una actividad. Ahora el 26 de mayo hay un gran encuentro de más de 50 países vía Zoom sobre el tema Venezuela y sobre el caso de Venezuela. Y esto quiere decir que la diplomacia en el mundo no suelta las barras con relación al país. De tal manera que ha sido menos, digamos, la desviación de la agenda sobre la visibilidad de Venezuela de lo que podemos pensar, al menos a lo exterior.
Orlando, y obviamente Rubén, te doy el chance de una pregunta más para Orlando, para que pasemos con Antonio, pero quisiera obviamente que concluyas con un mensaje, como siempre sé que es un poco tu línea, un mensaje de, de optimismo, de esperanza hacia los venezolanos, pero antes Rubén, no sé si tiene algún comentario. Bueno, mira, definitivamente estamos, embajador, realmente en una situación que ya todo es alto conocida. Mira, el hambre no espera, Orlando. Yo sé que tú estás realmente interesado en que esto se resuelva, pero siento que definitivamente hay que dar un hit, hay que buscar una victoria temprana, una señal de que realmente se está haciendo, porque es que se observa, claro, el gobierno, el desgobierno tiene la hegemonía comunicacional y tú muy bien sabes cómo la utilizan, pero de allá, del mundo diplomático, no se observa, hermano. Y entonces se ha creado como una especie de desesperanza, de frustración, y creo pues que definitivamente tienen que hacer como una labor más de hacerle ver de que sí ustedes están haciendo algo por este pueblo que sufre de una manera día a día. Y mire, y estos tipos no tienen paz con la miseria. Fíjate tú que lo último es que, en otras palabras, chicos, esto se ha convertido en una cárcel. Venezuela se ha convertido en una cárcel gigante. Y eso tiene que, porque todo el mundo habla de holocausto, que por cierto se cumplió no hace mucho, pues, una, ¿cómo se llama? Sí, un aniversario de la muerte de No, correcto. Y entonces hubo 6 millones muertos y tal aquello, y papá, es verdad, pero nunca esa situación inédita por la que atraviesa Venezuela. Y yo no sé qué más espera el mundo, chicos, para actuar. Entonces yo te pido realmente como desesperado, y lo que oigo es que ustedes tienen que hacerle ver, porque una cosa no es lo que están haciendo, sino hacerle ver de que caramba se están moviendo. Discúlpame que te lo diga así, con esta angustia, pero te transmito realmente lo que uno oye y escucha en Venezuela. Bueno, yo voy a ser breve porque de verdad que me sabe mal con Antonio. No me voy a tratar de extender más de un minuto, pero lo que te puedo decir es que el mundo ya lo sabe. Precisamente fue la labor del cuerpo diplomático y ya el mundo caracteriza el régimen como un régimen criminal. Ya se están activando todo, digamos, la hermenéutica del orden público internacional para entender cómo se puede llevar a cabo la operación que se tenga que llevar a cabo, para que el momento que se lleve, además no salga nadie a decir que esto fue algo ilegítimo y todas aquellas cosas de no intervención y soberanía. Quizás más temprano que tarde, este mismo año, cuando me lo preguntan, lo digo por la calle del medio, esto tenga en cualquier momento un desenlace, y el desenlace va a ser la mezcla de una implosión en silencio, una rebelión en silencio que está sucediendo en las barriadas y en toda la extensión del país, combinada con un momento preciso, no con estas charadas que vimos en esta semana, no vale ni la pena comentarlas. Algo organizado que ha sido la labor organizada de todo el cuerpo diplomático de Guaidó para que se generen todos los mecanismos posibles de nuestros aliados, en este momento Estados Unidos, la cabeza para lograr ese desenlace. Eso viene, Rubén. Eso viene. Muchas gracias, Orlando. Muchas gracias. Antes que se despida, quería saludar a mi hermano y amigo, el embajador. Para mí es un gran honor saludarte, compartir contigo. Así que tenemos una conversación pendiente, mi queridísimo embajador. Te dejo en buenas manos, mi querido Antonio. Ya hablaremos. Un abrazo. Seguro. Un abrazo, Orlando. Hasta luego. Gracias, Castro. Gracias, Rubén. Gracias a ti. Gracias, Orlando. Bueno, bienvenido Antonio de Carri, presidente de la Fundación Casa Uslar Pietri. Además, nos complace especialmente recibirte hoy, Antonio, porque estaba viendo la noticia de que habían incorporado pues, el programa de AWARE para difundirlo a través de la fundación, y justamente la semana pasada tuvimos con nosotros acá en el programa a Álvaro González, CEO de AWARE, y estuvimos hablando de ese proyecto tan maravilloso. Pero bueno, especialmente honrado de recibirte en el momento que se celebra, en la semana que se celebra el natalicio del doctor Arturo Uslar Pietri,
y la vigencia de su pensamiento en estos momentos. Y bueno, quisiera que te refirieras un poco a esos amigos invisibles que nos acompañan hoy sobre la vigencia de ese pensamiento del doctor Uslar, ¿no? Bueno, encantadísimo y gracias por esta oportunidad. Discúlpenme por favor la demora, pero estaba en los actos de esta semana del natalicio de Uslar. Todos los días hemos tenido un live en Instagram distinto, todos los días a las 5 de la tarde, con actores diferentes hablando sobre un tema especial de Uslar, porque Uslar fue un hombre que dejó una huella imborrable en muchísimos aspectos de la vida venezolana, desde la literatura, donde ayer conversamos con Francisco Javier Pérez, nada más y nada menos, un venezolano de excepción, no solamente miembro de nuestra academia de la lengua, sino es el director general de todas las academias de la Real Academia de la Lengua Española, un venezolano excepcional. El lunes conversamos con José Antonio Gil Yepes y hoy conversé con nuestro director de investigaciones sobre Uslar y la identidad venezolana. El viernes vamos a tener una conversación con Emilio Figueredo, director de analítica, y el sábado vamos a tener un live con Laureano Márquez. Todo esto en ocasión del natalicio de Uslar. Porque, miren, hablar de Uslar no es quedarnos unos nostálgicos ahí, que nos gusta un señor que ya no vive. No. Uslar es futuro. Uslar es hacia adelante. Es hablar sobre un legado muy claro y unas recetas muy claras que nos dejaron a los venezolanos y que lamentablemente no se cumplieron. Y entonces hablar de Uslar es hablar no por un momento de quedarnos anclados en el retrovisor de la historia, sino más bien ver hacia el futuro. Y ver hacia el futuro tiene muchas implicaciones. Yo creo que una de las primeras cosas que Uslar nos dejó como tarea es que Venezuela necesita una cura de verdades. Es decir, nosotros necesitamos sanear a fondo lo que está pasando en Venezuela. Lo primero es sacarnos una cantidad de complejos y de medias tintas que permanentemente nos están revoloteando. Aquí hay que dar la batalla del lenguaje y de las ideas para curarnos de una cantidad de complejos. Lo primero que hay que hablar, por ejemplo, es de privatizar, porque Venezuela necesita una privatización a fondo. El Estado venezolano no tiene recursos ni los va a tener. O sea, Muy bien dicho. Vamos a tener muy claro. O sea, que el Estado venezolano no tiene plata, ni la va a tener tampoco. Y quien está creyendo una de esas verdades, Antonio, una de esas verdades justamente, Antonio, y que tenemos que sacudirnos. Quiero saber si estás de acuerdo, y tú también, Orlando, de esa afirmación. No somos un país rico. No, ese es el primero. Pero es que además tenemos la posibilidad de ser ricos. Pero vivimos hoy como en la casa de la familia que se arruinó y que queda solamente la casa en ruinas. Y teniendo la posibilidad... Una casa de condes quebrada. Pero totalmente quebrada. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Tenemos que quitarnos complejos que teníamos ahí alrededor y que no terminamos de decir las cosas como son. Primero, aquí hay que privatizar la industria petrolera. No tenemos otra. Pero es que, mira, PDVSA no tiene capacidad para nada, pero de prender. Miren, ahí están estos sinvergüenzas tratando de prender el palito. Pero por amor a Dios, eso no es como un camión viejo que prende empujado. Tú tienes que iniciar un proceso claro, abierto hacia las transnacionales, curar un poco todas esas historias que nos vendieron, que Venezuela en la época de las transnacionales habíamos entregado la soberanía. Mentira, chicos, pura paja. Ahí la verdad que lo que habíamos tenido desde 1917 hasta 1973, el crecimiento sostenido más importante de nuestra historia. La infraestructura que hoy tenemos de hospitales, de universidades, de escuelas, de autopistas, de carreteras, las hizo el Estado venezolano con el dinero que venían produciéndose de las transnacionales petroleras. Es decir, tener el negocio asociado a transnacionales con altísima capacidad de tecnología y con productividad, ¿cómo va a ser malo para el país? Antonio, además, que levantar la producción de petróleo es una cosa que es un tema serio. Prender la industria petrolera no es como prender un carro viejo empujado porque le falta batería. Eso es un problema serio, un problema estructural, y tenemos que hablarlo claro y llamar a los mejores capitales internacionales a que vengan a recuperar nuestra industria. Lo otro que hay que venir curando también es que necesitamos una privatización a fondo de todo, de los servicios públicos.
en Venezuela no funcionan los servicios públicos ni van a funcionar porque el Estado tampoco tiene plata para reactivar. Antonio, perdón. En esa línea de pensamiento liberal, ¿cuál es el papel del Estado? ¿Cómo resumirías el papel del Estado frente a lo que tenemos ahorita? ¿Cómo debería ser, digamos, en esta línea de pensamiento que sigue pues esas ideas visionarias del doctor Uslar, ¿no? Mira, en 1958, Arturo Uslar dio un discurso memorable ante la Asociación Venezolana de Ejecutivos y nos advertía muy claro y nos decía, aquí hay que tener mucho cuidado. Entre 1945 y 1958, el Estado venezolano creció 6 veces. Si nosotros seguimos a este ritmo, Venezuela va a terminar siendo un país que vive del Estado y no un Estado que vive de su nación. Y cuando eso ocurra, el Estado se va a convertir en una temible máquina de tiranizar. Es decir, las causas que mantienen la tiranía. Nosotros podemos salir de esta pesadilla mañana, si Dios quiere, y escuchemos todos los santos, escuchen hablando. Y definitivamente salgamos de esto, y vamos a salir de esto. Yo también estoy convencido de eso. Pero el problema no queda limitado allí, sino que es que tenemos que extirpar las causas que trajeron esto. Y no se trata de nombres. Tú te puedes llamar Juan, Nicolás, Pedro, Juan. No. Se trata de las ideas y se trata de planes concretos para el país. Entonces, ¿qué necesitamos? Desmontar el Estado colapsado que hoy tenemos para que el Estado venezolano se dedique a las áreas fundamentales a las que tiene que guardar atención. Primera área, la educación. El Estado sí tiene que estar en la educación, porque la educación es el gran motor igualador de los venezolanos y el gran motor de la superación, pero no un sistema educativo como el que tenemos hoy, porque en Venezuela no hay educación ni de cerca ni de lejos. Eso que están diciendo, Antonio, que la educación es distancia, Antonio, no. Es eso. Y hay algo bien importante para culminarles esta idea. Es que para responderle a Castor es educación, seguridad y salud, que son las áreas fundamentales donde el Estado tiene que estar. Pero también tenemos que producir una reforma de fondo que permita una descentralización también a fondo. Es decir, vamos a quitarle todas las causas al caudillismo en Venezuela. En Venezuela no se trata de sacar a Monagas para que venga Guzmán Blanco. Necesitamos una reforma profunda del Estado venezolano para que podamos tener un Estado de desarrollo, de libertades, de democracia, de respeto a los derechos humanos y de una apertura inmensa. Y para eso, Antonio, por supuesto, el gran motor es la transformación de la educación. Antonio, realmente es bueno tu análisis, pero como dice el profesor Steve Covey, primero lo primero. Y estoy de acuerdo con lo que dice el embajador. Si no hay posibilidades ciertas de salir de este régimen, tenga la plena seguridad que esos planes y otros también no van a ser posibles. Entonces la pregunta es la siguiente. Arturo Uslar, una de las facetas, aparte pues, de haber sido un gran humanista, es que le encantaba la parte política. Tú que eres conocedor de ese pensamiento, ¿qué haría un Arturo Uslar en estos momentos para ayudar a salir de este régimen? Bueno, lo primero es hablar con la verdad. Yo creo que los venezolanos necesitan orientación, no solamente la salida de este régimen, no solamente es con presión internacional, que tenemos tremendos actores haciendo ese papel, logrando que a punta de presión internacional logremos cambios políticos en Venezuela. No solamente es la presión interna y la cantidad de gente que ha dado su vida y todos los días dan su vida por sacar un régimen como este, sino también hablarle con la verdad a la gente, porque los políticos venezolanos tenemos que convertirnos en grandes educadores. Y eso es fundamental. No es que no vamos a dejar este tema para cuando caiga Maduro. No. Es que muy probablemente no han caído o no terminan de irse. ¿Por qué? Porque no le hemos hablado claro con planes muy precisos. Ha habido iniciativas, claro que hay iniciativas, pero no terminamos de decir la verdad. Yo aquí sí quiero ser crítico, por ejemplo, de algo, porque no puede ser que aquí salga un partido político de la oposición hasta diciendo que hay que seguir con el mismo populismo y la demagogia de estar repartiendo y que $100 a cada venezolano, porque además eso va a venir por los organismos internacionales. En eso ustedes se me dan irresponsabilidad, por Dios. Entonces, los venezolanos, aquí hay problemas de forma, como tú bien dices, Rubén,
pero aquí hay problemas de fondo. Yo creo que el gran legado que Uslar Pietri nos da, y lo ves ahí presente, es que le hablemos a los venezolanos con la verdad y que comience esa cura de verdades a fondo. Porque el cambio realmente en Venezuela va a venir por el cambio en la educación, porque Venezuela es una sociedad enferma de fondo. Tenemos problemas sociales graves. Eso que ahora la gente está preocupada porque lo que pasó con el Willacy en Petare, pero bueno, y que la gente salió a defender, bueno, el fenómeno de Petare y lo que ha pasado en Petare lo he visto yo en La Vega 500.000 veces. O en Katia o en cualquier sector popular. Rubén, tú lo conoces, tú me has visto. Así es, o sea, como un niño, yo no sé si una vez creo que le comenté a Orlando, a mí se me acercó un niño en La Vega, pero te estoy hablando hace 10 años atrás, 11 años. Yo estaba llevando el sistema de niños escritores para La Vega con unos talleres de escritura para los chamos y de repente un chavo me dice, no, mire, profesor, usted sabe que yo tengo un problema. Las jevas no me paran. ¿No te paran? Dice, no, profe, no, las jevas no me paran. Bueno, chicos, tranquilo, uno de ahí resuelve y más adelante te van parando. No, es que usted no me está entendiendo. El problema es que yo no estoy armado ni tengo moto. Entonces, imagínate, si eso pasaba ya hace 10 años, eso te alerta que Venezuela es una sociedad con enfermedades serias y de fondo. Esto no es un problema solo de sustitución de gobierno. Aquí hay que, a Venezuela hay que meterla en terapia intensiva. Aquí hay que educar a nuestra clase política, educar a la élite política. Aquí hay que crear una élite política seria, responsable ante el país. Y yo agregaría, Antonio, que obviamente una de las principales tareas es también la educación ciudadana. Por ello, yo quiero aprovechar fundamental, ya finalizando un poco el programa, ya lo comentamos al inicio, antes de que se incorporaran Orlando y tú, en el Centro Popular de Formación Ciudadana creamos un nuevo espacio llamado Un Café por Venezuela. Ya en ese espacio que inicialmente iba a ser, digamos, en un espacio físico, lamentablemente por las situaciones de la pandemia, bueno, se ha convertido en un espacio virtual en el cual ya hemos tenido 2 ediciones dedicadas al tema del liderazgo. Y Rubén y yo hemos conversado de que la nueva edición, que esperamos sea en los próximos días, tal vez la próxima semana, es sobre las virtudes ciudadanas, ¿okay? Es educación ciudadana y yo creo que particularmente con ustedes dos podríamos conversar la idea de avanzar en esa dirección, en ese espacio, porque es que... cuenta con la Casa Uslar Pietri para eso. Es fundamental avanzar en ese tema. Yo les quiero dar un regalo un minutico, un regalo a Antonio y a la audiencia. Tú sabes que Uslar Pietri decía, Castro, con la posición que dijo Antonio, que no se puede ser libre e igual. Porque si existe la libertad absoluta, la desigualdad de los hombres sería monstruosa. Un poquito aterrizando el concepto. Nosotros tenemos que entender, como decía Rawls, que hay hombres que son más aptos que otros, que el Estado tiene que de alguna manera favorecer ese proceso muy complejo de sacar lo mejor de los hombres más aptos para orientar una sociedad. Y la libertad será entonces la libertad de los hombres en la medida de que los hombres se eduquen, se preparen y cada quien tomará una mejor posición. Yo no estoy muy seguro de que el Estado deba ser débil, Antonio. Yo que he estado en los Emiratos Árabes o en Canadá viviendo muchos años, yo veo que son estados muy fuertes, pero tienen un elemento muy particular. Restringen la libertad de actuación de esas empresas concesionarias porque implementan rigurosamente contabilidad. Y tienen un proceso de selectividad de las cosas, de sus mejores ciudadanos, en sus mejores posiciones. Repito la frase, no se puede ser libre e igual de manera absoluta. Y esto es un pensamiento brillante de Uslar, del cual vino el pensamiento de justicia social de John Rawls. Les dejo ese pensamiento para que nos analicemos en un próximo programa con Rubén, con Castor y con Antonio y con este servidor, que además me gusta debatir con Antonio porque aceptado. Tiene un verbo incontenible. aceptado el regalo. Pero es que además no se trata nunca de un Estado fuerte, porque fíjate, no se trata nunca, de un Estado débil. Un Estado fuerte es un Estado eficiente.
un Estado Claro, que realmente claro. se ocupa de esas Correcto. funciones clave, Concentrado. como pasó con el modelo alemán, de la economía social del mercado, al cual yo soy un enamorado. Es decir, que el Estado está para evitar las distorsiones del mercado y para eso sí necesitas tener unas normas, tener un sistema que funciona. Pero es que ya el Estado, vemos que cuando el Estado es tan grande, termina siendo muy débil, muy frágil o fallido como el que tenemos hoy. Sí, Digamos que un precisamente estamos Estado, trabajando ahorita estamos trabajando y lo vamos a invitar a lo que es realmente la descentralización y el sistema político de gobierno. No podemos, o sea, el Estado ya no da más para eso también. Eso hay que discutirlo también, no solamente las áreas de educación, el problema judicial, sino que No, sino cómo definitivamente el puede Estado, funcionar, ya lo creo que sí. pero que sí, y otra cosa que estamos trabajando muy bien es la municipalización, definitivamente porque va a acabar con dos problemas graves, que es precisamente la corrupción, que es fundamental, y buscamos la eficiencia. ¿Cómo es posible? Venezuela, 3 veces más grande que Francia, tiene apenas, no llega ni a 400 alcaldías. Francia tiene más de 30.000 alcaldías. Eso es una cosa que tenemos que discutir, porque el Estado como tal se volvió un elefante blanco que no funciona definitivamente. Ese es un gran temazo que van a ser ustedes invitados para hablar al respecto. Rubén, te dejo una tarea siguiendo las pautas de mi querido profesor y embajador Orlando Viera Blanco. Te voy a dejar entonces yo una tarea a ti. Y la tarea es que investiga sobre la nueva glocalidad, el concepto de la glocalidad. Es un concepto que involucra la globalización, pero haciendo énfasis en las Actuando comunidades localmente. y en el ámbito local. bueno, ese concepto además lo inventó MTV. Piensa global, actúa local. Así es. Bueno, Hace 20 años. ¿Ok? Tiene mire, 20. yo quiero felicitarlos a ustedes por la productora que tienen. Es una estrella. Esa me sacó hasta de los actos aniversarios de ULAN para estar aquí. Bueno, te digo, Señores, no te quiero contar de dónde me sacaron a mí. Después le diré. tenemos, está bien, tenemos un minuto, ya que los dos se mantienen entonces en línea para despedir con un mensaje. Orlando, un minuto. No, menos de un minuto. Convicción, Castro. Convicción que es mucho más que fe. Convicción de que hay que mantener esa unidad, de que hay que creer en los líderes y de que esto realmente tendrá un final por la actuación republicana, por ese espíritu republicano del pueblo y de nuestra gente. Ese es mi mensaje final. Antonio. Bueno, el mío no solamente es suscribir el del embajador, sino adicionalmente a eso quiero añadirles una frase que para mí no solo es un eslogan, sino es una fuente de convicción, que educación es solución, que la única vía para transformar a Venezuela es educación, que la cura que necesita Venezuela es educación y que la educación no solamente no es una escuelita con una silla. La educación es el gran motor transformador de una sociedad. Ahí tenemos ejemplos como Finlandia, que de ser un país simplemente exportador de materia prima se convirtió en una de las economías más sólidas de Europa. Así que ahora tenemos ejemplos, tenemos muchas cosas y Venezuela tiene un futuro extraordinario si sabemos hacer las cosas y si nos curamos de los viejos complejos. Sí. Bueno, mira, vamos a despedir primero diciendo que yo realmente estoy muy contento de tenerlo a los dos porque sé que están haciendo una labor extraordinaria y venezolanos como ustedes es precisamente lo que queremos enfocar en función de la nueva Venezuela. Y no hablando tanto del diagnóstico porque ya todos los conocemos. Ojalá, bienvenidos sean ustedes porque en realidad han aportado soluciones. Así que en nombre de República Ciudadana y de Radio Sintonía, que Dios los bendiga. Y para todos los radioescuchas, ¡que viva Venezuela! Amén. Gracias. Un abrazo para todos. Y como bono, en nuestro programa del día de hoy, tenemos para nuestros oyentes y para quienes visualizan el programa, un audio de Ailí González, promotora de bienestar, quien en esta oportunidad se refiere al tema del manejo de la frustración en estas circunstancias de pandemia y de cuarentena. Espero lo disfruten. Gracias.
Hola Castro, Rubén, ¿cómo están? Gracias nuevamente por estos 5 minutos que me regalan los miércoles para poner mi granito de arena y hablar un poquito de bienestar ante esta situación que estamos viviendo. Hoy quiero hablarles de la frustración. La frustración es una emoción considerada negativa, pero como siempre les he dicho, todo depende de cómo la veamos y cómo actuemos ante esas emociones, las podemos convertir en algo positivo para nuestras vidas. La frustración no es más que un cúmulo de sensaciones y emociones que genera un estado de malestar altísimo, resultado de no obtener algo deseado. Y es aquí donde creo se darán cuenta el por qué elegí el tema, ya que en 2 meses de confinamiento son muchas las cosas que hemos visto que no hemos podido lograr y nos ha generado un alto nivel de frustración. Puede ser algo que no hayamos logrado en lo absoluto o que lo logramos pero no de la manera ni con los resultados que deseábamos. ¿Okay? En lo personal, considero que el mayor foco de frustración en el ser humano es el tener muy altas expectativas fuera de contexto y poco realistas. Y es aquí donde considero que es por ello que se elevó el nivel de frustración a nivel mundial por toda esta situación, porque obviamente cualquier proyecto personal o profesional que teníamos pasaron a tener, fue un proyecto que pasó a tener altas expectativas, fuera de contexto y poco realista, porque nuestro contexto y nuestra realidad cambió. Entonces es aquí donde los invito, si todavía tienen proyectos en la mira que pueden reevaluar y reajustar, quizás puedan evitar una frustración simplemente reajustando el tiempo en el que lo querían ver realizado. Proyectos que hayan tenido para mayo, junio, quizás puedan tenerlos, rodarlos un poco y tenerlos planteados para julio, agosto, y de esta manera poder esquivar un poquito una frustración más. Pero quiero hablarles de ejercicios o 3 maneras de ver o de enfrentar una frustración que ya hayamos sentido o que estemos sintiendo en este momento. El primer ejercicio es hacer una pausa y tomar distancia del acontecimiento. Es importantísimo, sea cual sea la emoción negativa que estemos evaluando, es importantísimo sentirla, vivirla, porque las emociones se sienten y se viven, pero no reaccionar y estallar en el mismo momento. Sea 1 minuto, sean 2 segundos o sean 2 días que nos tomemos para calmarnos un poco y realmente evaluar lo que estamos sintiendo es importantísimo para poder tomar decisiones. Un ejercicio es el vuelo de pájaro o como dicen en coaching, montarte en un helicóptero imaginario y ver la situación fuera del protagonismo, verla en tercera persona y no como protagonista. Esto te va a permitir realizar una big picture, ver una situación global, ver la situación de manera global y evaluar los pros y los contras de esta situación. Los invito a que lo hagan y lo escriban, hagan una lista con papel y lápiz de los pros y los contras de esta situación y de esta manera podrán tomar decisiones un poco más acertadas y sanas para ustedes. Otro ejercicio también es compararlo con alguna situación pasada. Probablemente hayamos vivido cosas mucho peores que estas y se nos olvida y de esa manera vamos a poder bajarle un poco la intensidad al nivel de frustración. Mientras que la frustración nos sirva para actuar, ya la hemos convertido en algo positivo. El segundo ejercicio o reflexión que quiero hacerles es que distingan entre lo que desean, lo que necesitan y lo que realmente es realidad, entre el deseo, la necesidad y la realidad. Porque parece algo muy simple, pero no es fácil diferenciar entre lo que quieres, lo que realmente necesitas y lo que realmente se puede dar. Y más en esta situación, tenemos que ser realistas y hay cosas que en este momento no se pueden dar. Entonces, si logramos hacer esa distinción, probablemente le bajemos 2 al nivel de frustración y podamos controlarla mucho mejor. No significa que no podamos soñar en grande y que tener deseos gigantes, pero es importante ponerla en contexto. Y muchos deseos están muy lejos de ser necesidades y más cerca de ser oportunidades y retos. Entonces, si convertimos y logramos distinguir entre deseo, necesidad y realidad y convertir nuestros deseos en retos y nuevas oportunidades, habremos logrado darle un vuelco positivo a la frustración. El tercer ejercicio es evaluar. Les he venido hablando de reajustar, reevaluar, pero
quizás hay evaluar si la situación realmente puede cambiarse o si debemos aceptarla como se dio. Entonces es aquí donde debemos preguntarnos, ¿vale la pena frustrarse? ¿Cuándo vale la pena frustrarse y cuándo no? Cuando una situación puede ser cambiada, la frustración es tu aliada porque te activa, te hace un llamado de atención y te pone en movimiento. Si la situación no puede ser cambiada, debemos cambiar la dirección de nuestros pensamientos, sobre todo aquellos que alimentan la emoción de la frustración. Debemos ser nosotros capaces de cambiarnos nosotros, más no la situación, cambiar lo que estamos pensando y de esta manera tener un nivel de aceptación mucho más alto y de bienestar. Espero que les haya gustado. Un beso grande.